con Patricia Terán y Freddy Paredes. Después de Venezuela, Ecuador es el país de América Latina más afectado por la caída de los precios de petróleo. La pérdida de competitividad de las exportaciones no petroleras contribuye a la desaceleración económica del país, que según analistas continuará en 2016. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos dando la más cordial bienvenida al economista Pedro Sánchez. Él es especialista en asuntos económicos, en riesgos, en seguros, etcétera. Y vamos a analizar junto a él la situación de América Latina, pero particularmente la ecuatoriana. Ya lo dijo Patricia, Venezuela, después de Venezuela, nuestro país en América Latina es el más afectado por la caída de los precios del petróleo. ¿Cómo se mira el tema desde afuera del país? Esa es la visión que nos interesa conocer. Economista Sánchez, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, Freddy, gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en la realidad específica del Ecuador, creo que vale la pena hacer un rápido giro por el entorno que pasa a nivel mundial y de América Latina. ¿Qué estamos viviendo a nivel mundial? A nivel mundial nosotros le hemos llamado una japonización de la economía. ¿Qué es lo que ocurre? Japón durante más de 20 años lleva trayendo un problema que es un bajo crecimiento económico, con una inflación, incluso deflación en determinados años, que significa la caída en los precios, en donde el gobierno ha tenido que emitir moneda para tratar de activar la economía y generar demanda y bajar las tasas de interés también para que se genere crédito, para que haya inversión. Y a pesar de todas estas medidas económicas, no ha logrado generar un crecimiento en la economía importante. Japón lleva 20 años de esto y lo que estamos viendo es que la economía mundial se está japonizando, es decir, que en los países desarrollados está ocurriendo esto. Claro, pero con la distancia del caso, ¿no? El nivel de vida es sumamente alto a diferencia de los países de América Latina. Sí, es sumamente alto, pero cuando un país tiene deflación, aunque sea un país desarrollado o un país en desarrollo, es un problema serio, porque los precios están cayendo y eso hace que las empresas tengan problemas en sus márgenes de producción. Yo le interrumpo rápidamente para que nos explique en detalle qué significa deflación versus inflación. Es importante que el público más o menos entienda. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a manejar la inflación, pero no la deflación. ¿Cómo afecta esto a la economía? Para ponerlo en términos prácticos, la inflación es el crecimiento de los precios sostenido que normalmente toda economía tiene a año un incremento en precios. La deflación es una caída en los precios, es decir, que bajan de año a año los precios. ¿Qué impacto tiene esto? Que una empresa que produce X producto y lo vende a determinado precio, en determinado tiempo tiene que bajar el precio de ese producto y tiene una afectación en los márgenes de utilidad, porque los costos siguen siendo los mismos en salarios, en infraestructura, en servicios básicos, en fin, pero el precio de venta es más bajo, entonces el margen de utilidad termina afectado. Esto genera un problema a nivel macroeconómico y Japón lo ha estado viviendo durante muchos años. Ahora la economía mundial está viviendo ese problema. Entonces, por eso nosotros les llamamos una japonización de la economía, en donde a pesar de que hay una emisión monetaria importante para estimular la demanda y una baja de tasas de interés también para estimular el crédito productivo, no ocurre esto. Y lo que está pasando es que esa emisión monetaria está generando una inestabilidad en los mercados financieros porque hay mucho dinero y hay demanda en el mercado de valores, de bonos, de obligaciones, de papeles, de acciones, en fin, que generan una inestabilidad en el mercado financiero. Esto, digamos, mirándolo en un contexto global, finalmente tiene un impacto también en la economía latinoamericana y en la economía del Ecuador puntualmente. La baja de tasas de interés, por ejemplo, en los Estados Unidos ha tenido un impacto directo en la economía ecuatoriana, obviamente como un país dolarizado. El hecho de que baje la tasa de interés en los Estados Unidos significa que va a haber una... Incentiva el crédito. ¿Perdón? Incentiva el crédito. Incentiva el crédito, bueno, y eso en determinado momento. Ahora la Reserva Federal, en cambio, subió la tasa de interés en los Estados Unidos y eso hace que haya una mayor demanda de dólares y eso aprecia la moneda estadounidense y al tener una apreciación del dólar, nuestra economía dolarizada pierde competitividad. Entonces, esta baja de tasas de interés en determinado momento y ahora una reciente
reciente subida en las tasas de interés en la economía estadounidense tiene un impacto directo en la economía ecuatoriana dolarizada, obviamente. Ahora, sin duda, economista, también influye el tema de China, es decir, la situación, nosotros tenemos muchas relaciones con China, sobre todo en tema de créditos. ¿Eso cómo afecta a nuestra economía directa o indirectamente? El tema de China hay que verlo desde en dos momentos de la economía de China. La economía de China en un primer momento estuvo basada, el crecimiento de la economía de China estuvo basado en la inversión en infraestructura. La estrategia del gobierno chino estuvo dirigido a invertir, a crecer en infraestructura, en vialidad, en puertos, en aeropuertos, y eso generó una demanda de materias primas muy importantes a nivel global. Demanda de hierro, de acero, de cemento, en fin. Y el modelo económico de China durante muchos años estuvo basado en eso. Ahora la economía china lo que vemos es que está migrando a una economía de servicios, porque ya la economía china ha llegado a tener una clase media importante, con una capacidad de consumo también importante. Entonces la economía china ahora está demandando una mayor cantidad de servicios y el modelo se está trasladando hacia allá. Entonces, obviamente, también hay un impacto en nuestras economías que son proveedoras de commodities, de materias primas, productoras y proveedoras. Las exportaciones hacia China. Entonces. Disminuye la demanda que tiene la economía china de nuestros productos primarios y eso obviamente tiene un impacto en el precio, que es lo que estamos viviendo ahora a nivel global en todos los precios de los commodities. Ahora, economista, de acuerdo con su análisis internacional, vale decir, usted sí le da la razón al presidente Correa en el sentido de que son problemas de carácter externo los que han afectado a la economía nacional. Más allá de darle la razón o no darle la razón, yo creo que hay que analizar un tema. La economía ecuatoriana está dolarizada desde el año 2000 y eso ya todos lo hemos sabido. Y al tener una economía dolarizada, sabíamos que éramos vulnerables a cualquier tipo de shock externo. Si es que hay una apreciación del dólar, sabíamos que nuestras exportaciones iban a perder competitividad. Entonces, tal vez desde todo punto de vista, tener previsto este tema para el caso de que ocurra un shock externo hubiera sido una buena idea. Estar preparados sabiendo que tenemos una moneda de la que no podemos tener control y que no tenemos una política monetaria propia. Tal vez hubiera sido una buena idea. Frente a la apreciación del dólar, ¿cuál hubiese sido la previsión? La previsión hubiera sido, por ejemplo, desde hace algunos años, tener un acercamiento con el sector privado para poder fomentar la competitividad de las exportaciones. Es un tema importante que la competitividad, es importante analizar que la competitividad de las exportaciones no está basada en la moneda. No depende de una devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda da una competitividad temporal. O no debería depender. Digamos. No debería depender, porque nuestros vecinos, Colombia y Perú, efectivamente han devaluado la moneda, han ganado una competitividad, entre comillas, artificial, temporal, que termina diluyéndose en el tiempo, porque si bien en un primer momento permite abaratar costos internos para poder exportar y tener precios más competitivos, en el mediano plazo lo que hace es empobrecer a la población en términos relativos, porque en Colombia, por ejemplo, la población que gana en pesos se está empobreciendo en términos relativos comparado con otros países del mundo que ganan en otra moneda. Ahora, entonces, sí, economista, sí. Usted dice que el Ecuador le ha faltado fortalecer, implementar ciertos mecanismos para la empresa privada, que eso habría sido lo óptimo. Por el otro lado, y no es usted el primero que comenta, que hay un problema también como de desequilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que se están implementando nuevos tributos, pero el otro lado, la contraparte sería que por parte del gobierno no se ha disminuido mucho el gasto público y para contrarrestar esta falta de liquidez, lo que estamos haciendo es endeudándonos más. Así es. Solamente para terminar este tema de las exportaciones y lo que está ocurriendo o lo que pudo haber pasado hace algunos años, trabajar conjuntamente con el sector privado en generar competitividad real y trabajar en acuerdos comerciales con nuestros mayores socios, al momento de hoy podría generar una demanda importante de nuestros productos de exportación y podríamos estar colocando nuestros principales productos de exportación en unos mercados en condiciones preferentes. Y tal vez no tendríamos que estar corriendo, por ejemplo, con cerrar un acuerdo con la Unión Europea hasta diciembre para no perder unas ventajas. ¿Se refiere al TLC con Estados Unidos?
Sí, y tal vez no en el sentido de un TLC, estrictamente en el sentido de un tratado de libre comercio, sino moderándolo un poco más como un acuerdo comercial, pero tranquilamente podríamos tener un mercado abierto en Estados Unidos en otras condiciones de las que tenemos ahora y diversificar nuestros mercados de exportación en otros mercados que son importantes para nosotros. Ahora, yendo al tema de qué es lo que pasa con el endeudamiento público, efectivamente el gobierno tiene un déficit fiscal importante que si es que no ha habido un recorte de gasto público, hay que financiarlo de alguna manera y la alternativa ha sido a través del endeudamiento público. Esto no es malo por sí, todo depende de a qué se destine el endeudamiento público. Si es que el endeudamiento público va dirigido a financiar infraestructura e inversiones que generen un crecimiento económico posterior, en buena hora. Entonces esto hay que verlo de la manera más objetiva y ver el gobierno en qué es lo que está invirtiendo ese endeudamiento público. Ahora, obviamente en el momento actual, en donde se necesita estimular la producción, el incremento de tributos lo que finalmente logran es un desincentivo a la producción en lugar de generar unos incentivos para que haya una reactivación productiva en un momento de recesión económica como el que estamos viviendo. El tema es que hay pocas opciones, economistas. Si no se incrementan impuestos, no tiene forma el gobierno central de conseguir liquidez si no es haciendo o sometiéndose al endeudamiento público. Y entra igual en un círculo vicioso. Sí, hoy por hoy estamos en un círculo vicioso y en una encrucijada en donde tal vez la única alternativa ha sido el endeudamiento público y el incremento de tributos, pero no tenía que ser así. Ahora, es decir, no se han hecho cosas que debían haberse hecho a lo largo de los años, quizá. Fomentar la producción agrícola. Nuestro país tiene una vocación agroexportadora, agroindustrial, incluso de largos años, y eso lastimosamente no se ha fomentado, por ejemplo. Sí, han habido acciones que creo que han sido valiosas porque obviamente también el gobierno ha tenido iniciativas que han generado un impacto importante en la producción, en la actividad productiva, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que queda una duda de qué más se pudo hacer. Creo que el sector privado pudo tener mucho más estímulos para tener ahora una actividad exportadora, sobre todo, que permita traer divisas al Ecuador y que no nos hubiera llevado a ese punto en que sea necesario endeudarnos e incrementar impuestos. Claro, y estamos metidos en ello, es decir, que ya no sacamos nada, quizá un aprendizaje para tomar cierto tipo de medidas a corto plazo, mediano plazo, pero hoy por hoy, ¿qué se puede hacer, economista? ¿Cómo podemos dinamizar un poco la economía? ¿Cómo podemos hacer para evitar que muchas empresas, según se entiende, estén despidiendo sus trabajadores precisamente por este incremento de los tributos, porque no hay liquidez en el Estado, no hay liquidez en el país? ¿Qué hacer entonces? ¿Hay algún tipo de medida y que nos ayude un poco también para disminuir el riesgo país? Porque cada vez seguimos subiendo. Sí. Bueno, solamente un punto importante. En el último mes el riesgo país ha tenido una baja considerable y es importante notar que el riesgo país del Ecuador está totalmente relacionado con el precio del petróleo. Es decir, sube el precio del petróleo, baja el riesgo país del Ecuador. Hay una correlación directa, inversa, entre esas dos variables. Entonces ahora la recuperación del precio del petróleo ha ayudado a que el riesgo país baje. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es arrimar todos del hombro para sacar este tema adelante. Y hay iniciativas del sector privado y también del sector público en donde se está demostrando que juntos, yendo en la misma línea, podemos empezar a sacar adelante y salir de este momento complicado que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, líneas de crédito convenientes, con periodos de gracia, tasas de interés en este momento que sean más convenientes para el sector privado para que pueda invertir. ¿Líneas de crédito, perdóneme, economista, estatales o de la banca privada? Las dos. Y creo que la banca privada ha dado ya muestras, sobre todo con la desgracia que tuvimos que vivir del terremoto del 16 de abril. La banca privada ha dado buenas señales. De mucha sensibilidad. De mucha sensibilidad, tanto en la condonación de deudas a microempresarios como en el refinanciamiamiento también de deudas a empresarios.
Entonces, en la banca privada hay iniciativas y en la banca pública también deben haber. La CFN tiene una línea importante de crédito que la va a destinar también al sector productivo. En la medida en que esos dos esfuerzos se alineen, creo que hemos tenido que vivir una desgracia importante en el país para todos unirnos. Tal vez si hubiéramos logrado esa unión antes de que nos ocurra esto, otra sería la realidad. Pero bueno, ya las cosas están dadas y ahora lo importante es unir las iniciativas tanto públicas como privadas para reactivar este tema. La empresa privada, no solamente en el sector bancario, sino en todos los sectores industrial, comercial, ha dado también señales de un impulso a la reactivación de la actividad productiva en el país, no solamente en las zonas afectadas por el terremoto, sino también en general en el país. Y estos son los puntos de vista del economista Pedro Sánchez, especialista en asuntos económicos. Nos da su visión, su análisis, nos ayuda a entender mejor el momento difícil de la economía ecuatoriana. Muchas gracias, economista, por habernos atendido. Gracias, Patricia, Gracias. Freddy, por la invitación. Una buena noche. También para usted una buena noche. Esto es Notimundo, siempre bien informado. COFAS, para un comercio más seguro.